Ya, entonces, la clase pasada vimos en el fondo cómo calcular columnas cortas o que no estaban susceptibles a pandeo, ¿sí? Entonces, habíamos determinado que según la ACI, o habíamos dicho que según la ACI, la resistencia nominal de una columna que está sometida a una carga axial, ¿verdad? Es de 0,85 por la resistencia característica del hormigón, por el área bruta del hormigón menos el área de acero, más la resistencia de fluencia del refuerzo de acero por el área de acero. Y, y eso nos daba la resistencia nominal. Ahora bien, la resistencia nominal tenía que ser disminuida por un factor de seguridad que nos daba en el fondo la resistencia admisible, que en este caso está simbolizada como el PU. Acá voy a colocar resistencia admisible, que es igual a la resistencia nominal por un factor de seguridad. Que en este caso la norma nos establecía dos factores de seguridad, si era con sunchos o sin sunchos la columna. Los sunchos eran esas enferraduras que no eran estribos, que eran helicoidales. Se las mostré ahí en una foto. Ya, pero en el fondo básicamente no vamos a calcular con sunchos, solamente con estribos, así que ese factor de seguridad siempre es 0,65. ¿Ya? Entonces, junto con determinar la resistencia nominal o admisible, o admisible, también teníamos que tener unas cuantías mínimas, o sea, teníamos que tener una cuantía de acero respecto de el área de hormigón. Y eso, la cuantía se simboliza siempre con la letra griega rho, que es como una P, pero como más estilizada, que es esa que está ahí. Y esa cuantía tenía un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? El valor mínimo era 0,01 y el valor máximo era 0,06. Ya. Y eso era lo que determinaba en el fondo la cantidad mínima de barras que tenía que tener la columna para resistir en el fondo, o sea, y eso no tenía que ver con la resistencia, sino que tenía que ver exclusivamente con la sección de hormigón. ¿Sí? Y eso también determina en el fondo que una sección más grande requiera necesariamente más refuerzo de acero. Ya, eso fue lo que vimos en la clase pasada, pero me quedaron dos cosas pendientes. La primera es que, como también vimos en la clase pasada, habían, si bien se pueden calcular columnas que son susceptibles a fallar o que van a fallar por pandeo, podemos evitar ese cálculo controlando la esbeltez máxima que puede tener la columna. Entonces, habíamos dicho que cuando las columnas estén o formen parte de ejes que tengan muros o arrastramientos, la esbeltez de la columna debe mantenerse menor que K por el largo efectivo de la columna partido por el radio de giro de la columna, que en el fondo es la esbeltez de la columna, y eso debería mantenerse menor que 34. Menos la diferencia entre los entre los momentos que afectan a la columna. Porque hay un momento, por ejemplo, en ese pórtico que está ahí dibujado, si se le aplica una carga horizontal, ¿verdad? Esto tiene como una deformación así, ¿verdad? Ya me está quedando horrible, pero... Ya, me quedó horrible, pero en el fondo se entiende que en el fondo cuando tiene una carga horizontal sobre la columna actúa un momento, ¿sí? Ya, y si uno lo ve del otro lado del eje, también actúa el otro momento. Entonces, el momento 1 es el momento que actúa en el plano del eje y el momento 2 es el que actúa perpendicular al plano del eje. Y la razón de esos momentos, multiplicado por 12, se tiene que restar al límite de esbeltez. Si los momentos son 0, ¿verdad? Nos queda 0 menos 12 por 0, en el fondo, y nos queda 34 menos 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando no hay momentos, el límite máximo de esbeltez para pórticos arriostrados es 34.
Mientras que para elementos no arrostrados, o sea, estructuras donde no haya muros, la esbeltez máxima que puede tener la columna es 22. Ya. Y estos son columnas. Ahora, encontré igual que en muros, porque el muro en el fondo es una columna como ancha, ¿cierto? Y esa columna como ancha en un sentido puede pandearse, o sea, si este es como el muro, voy a buscar, si ese es el muro, ¿verdad? Ya, ahí está el pedazo de luz. Si ese es el muro nunca se va a pandear como en este plano, ¿verdad? Nunca le va a pasar eso, pero sí podría pasarle eso, ¿sí? Entonces, para evitar que se pandee un muro, si el espesor del muro es menor que la altura efectiva del muro, LU dividido 16, debe considerarse como un elemento esbelto. Dicho de otra manera, debe mantenerse siempre que el T debe ser mayor o igual que el T siendo el espesor del muro, que el largo efectivo del muro, la altura efectiva del muro, digo, partido por 16. Ya, entonces, por ejemplo, si tenemos... ¿Mayor o menor? Dice menor igual. Es que lo que dice acá es que si es menor, considere esta inestabilidad. Entonces yo creo que eso tiende a confundir. Entonces lo voy a... Ya, entonces, el T tiene que ser mayor o igual que LU partido por 16. Por ejemplo, Profe, la LU era la distancia entre arrastramientos, ¿cierto? no, el LU es la altura efectiva. ¿Qué entendemos por efectiva? Es como la altura que efectivamente puede pandearse. Básicamente es la altura entre losa y losa. Ese es el LU. Ahora, si hubiese acá una viga, entonces el LU sería solamente hasta la partecita de abajo de la viga. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo está tu leche? Ya estuve de cumpleaños. Sí, yo te mandé un mensaje de correo. No lo contesté. Sí. Gracias. Está bien, no es que le contesté. ¿Qué pasa, vos, creador? Gerardo se va a sacar fonda el viernes. ¿Qué carga? Anda cara estresada. La T es el ángel, la T es la casa que era. Se me pasó un poco. ¿Por qué? ¿Por te desestresaste? No sé, o sea, hoy día en la mañana tenía un poquito más en el cuello. Las ¿no? donaciones. Listo. Más. El 18, dice. El 18. Ya, en este caso, por ejemplo, si tengo una altura de un muro de 3 metros, 3 metros dividido 16 da 0.18, o sea, 18 centímetros. Entonces, para que el muro no se pandee, debe tener como mínimo 18 centímetros de espesor. ¿Sí? Ahora, ¿entendieron lo de la altura efectiva? Sí. Ya, es que lo que pasa es que... ¿Seguro? O sea, la altura efectiva es como entre losa y losa. Entre losa donde uno pisa y el techo que uno puede llegar a tocar, ¿no? Claro. Sí. Ya, pero si hubiese una viga, sería la partecita de abajo de una viga. Sí, porque en el fondo es el espacio que está libre. ¿Sí? Porque es lo que efectivamente puede pandearse. ¿Sí? Ya. Profe, cuando habla del muro, ¿considera que tengan vanos o así o como en aquel? Es que en este caso no habla nada de los vanos, sino que simplemente es como... No influye el largo del muro. Y para efectos de la norma no existe como un cálculo de muros. Lo que existe simplemente... O sea, un muro es como una columna ancha. Eso es todo. Entonces, en el fondo, para evitar que el muro se pandee, te dice que en el fondo ese espesor del muro debe ser menor que la altura efectiva, que es el mismo largo en todo, ¿ya? Partido por 16. No quiere decir de que no puedes tener muros más esbeltos, podrías, pero en el fondo tendrías que calcularlos como una columna esbelta. Y ahí aparecen unos ábacos. ¿Unos ábacos? O sea, es que los ingenieros como que les encanta utilizar unas cosas que se llaman ábacos para determinar unos coeficientes raros. O sea, por ejemplo, a ver, no sé cómo explicarlo. A ver, voy a poner acá. No, eso, ábacos, no, es que estos son otros ábacos, lo expliqué.
Como esas cosas así. O esas cosas así. No sé. Es como que en el fondo no sé qué, no sé eso particularmente qué es, pero es que por eso se llaman abacos, porque parecen como abacos. Ya, entonces por ejemplo, ahí aparece como un abaco. Dice, abaco para determinar la posibilidad de fisuras en losas. Entonces, ¿para qué sirven los abacos? Para incorporar como muchas variables en un gráfico que te permita determinar un valor. ¿Ah? No es como un rango de posibilidad. El agua. No es como un rango de posibilidad. Es como una forma, es como que en vez de tener una fórmula, es más fácil hacer un abaco. Es que, por ejemplo, no es relevante, pero ya se lo explico si quieren. Por ejemplo, hay fórmulas que son, por ejemplo, ya, el P nominal va a ser igual a beta por 3/4 de alfa más el logaritmo de E elevado a gamma. Y ese beta, alfa y gamma, en el fondo son valores que salen de un abaco. Ya, entonces, por ejemplo, el abaco beta, el valor de beta es la posibilidad, en el fondo, de que la losa se fisure. Ya, entonces te colocan un abaco en donde, por ejemplo, aparecen estas cosas que son como así, ya, y acá aparece, por ejemplo, un rango de algo, por ejemplo, la sobrecarga. Digamos que va de 0 kilogramos partido por metro cuadrado a 1000 kilogramos partido por metro cuadrado. ¿Ya? Y acá aparece como, no sé, la resistencia del hormigón. Digamos como H10, H20, estoy inventando. Ya, entonces, tú como que unes la resistencia que estás usando con la sobrecarga y eso te da como el valor de un valor en ese abaco. Y ese valor es el que se reemplaza ahí. Entonces, eso es más rápido, básicamente, que nos digan, no, beta es igual a I por M más X más N, que es una ecuación de una recta. Eso. Sobre todo se usa cuando no es solamente una línea, sino que son varias líneas las que en el fondo, varias ecuaciones de recta. Sí, es una paja, es verdad. Ya, pero más paja sería hacerlo como un cálculo. Pero esto no está en la prueba. No, porque no hemos visto ningún abaco. Ah, ya, bacán. Ustedes preguntaron, yo no quería explicarlo. Ya. Bueno, y otra cosa que me quedó, porque en el fondo una columna tiene dos enferraduras. La enferradura, ¿qué es? La enferradura vertical, o la principal, digamos, la que en el fondo todos entendemos que son los fierros que van parados, ¿verdad? Pero además tiene la enferradura horizontal, que es la enferradura de los estribos, o sunchos. Los sunchos son distintos a los estribos. Los sunchos son en espiral y los estribos son los horizontales. Nosotros no vamos a calcular con sunchos, solo con estribos. Entonces vamos a hablar de estribos, ¿no? Ya, entonces, así como existe una cuantía mínima de acero, ya que tiene que ir entre 0.01 del área bruta de la sección de la columna de hormigón hasta el 0.06 del área bruta de la columna de hormigón, existe también una forma de determinar cuántos estribos debe tener una columna. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo una columna, ¿verdad?, de hormigón, ya yo voy a tener que colocarle a esa columna de hormigón unas enferraduras, ¿verdad?, verticales, ¿cierto? Pero además de esas enferraduras verticales voy a tener que colocarle unas enferraduras horizontales. Ya, entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que el área mínima ya de acero de la enferradura horizontal, entiéndase como la suma de las áreas que corta la sección. ¿Se entiende o no? Si yo hago un corte así y lo veo de frente, voy a tener como un fierrito, dos fierritos. Bueno, lo voy a hacer acá para que sea. Un fierrito,
2 fierritos, 3 fierritos, 4 fierritos. ¿Sí? En horizontal. Ya. La suma de todo eso nos da un área. Esa área mínimamente tiene que ser el valor más grande entre 0.3 BC por S por AG partido por ACC menos 1 por F'C partido por FIT. ¿Ya? ¿Qué significa cada una de esas cosas? AG es la sección bruta del acero, o sea, perdón, de la sección de hormigón. ¿Ya? O sea, en el fondo, si yo tengo una columna de 20 por 20, AG es igual a 400 centímetros cuadrados. ACC es el área de la sección confinada de hormigón, medida al borde exterior del estribo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en hormigón uno consideraba que en el fondo solamente estaba resistiendo el área que estaba confinada dentro de la armadura? Ya, entonces el ACC es el área confinada de la sección. Eso va a depender, es básicamente el área bruta menos el área de menos el recubrimiento. ¿Ya? Menos 1 y eso multiplicado por F'C, que en este caso es la resistencia característica del hormigón, partido por la tensión de fluencia. ¿Todo eso es ACC? ¿Cómo? No. Ya terminé con ACC. F'C, después viene F'C, ahí, que es la resistencia característica del hormigón. Si es un hormigón G20, es 20. Yeah. ¿Ya? Y Fi, que en el fondo es la resistencia a la fluencia del acero. ¿Sí? Ya. Y BC es el diámetro centro a centro del estribo. A ver. Que es en el fondo la distancia entre el centro del estribo y el otro centro del estribo. O sea, de ahí a ahí. Eso es BC. ¿Ya? Y eso determina el área mínima y eso va a determinar, básicamente, dividido la cantidad de estribos, qué sección tiene que tener ese estribo. Ya. Y por otra parte, lo de abajo, y ese me falta. Es el espaciamiento de... ¿Cuál? el espaciamiento entre los sunchos o estribos, vertical. El espaciamiento vertical, cada cuánto en el fondo vas a colocar los estribos. Ya. Abajo también se utiliza esa otra fórmula que tiene las mismas variables, pero es más fácil. 0.09 BC por S por el cociente entre F'C y Fi. Ya. Luego, nos dice que S, que es el espaciamiento vertical entre estribo y estribo, o sea, esa distancia entre estribo y estribo, no debe ser menor que un cuarto de la menor dimensión entre B y H. O sea, si yo tengo una columna, por ejemplo, que tiene B y H, donde H es 40 y B es 20 centímetros, ¿verdad? El menor valor entre 40 y 20 es 20, ¿verdad? Y un cuarto de 20 son 5 centímetros. Entonces, el espaciamiento vertical debe ser suficiente, como debe ser menor que un cuarto. ¿Cómo puede ser menor? Claro, tiene que ser menor que un cuarto de la menor dimensión entre B y H. Donde B es la base y H es el alto de la columna. Es muy horrible esto. Es súper feo diseñar en hormigón, por lo mismo. Ya. Y acá tiene otras consideraciones, como que en el fondo, por ejemplo, S, que es la distancia entre suncho y suncho, o sea, perdón, entre estribo y estribo, vertical, ¿verdad? No puede ser menor, tiene que ser menor que 6 veces el diámetro de la barra que se está usando en el fondo.
Ya, esto realmente no es como tan relevante para efectos del cálculo, porque en el fondo es una limitación solamente de una especificación técnica de qué tipo de estribo hay que colocarlo para especificarle a la columna. O sea, en el fondo esto no contribuye como aumentar o disminuir la resistencia de la columna, ¿se fija? No es que porque yo le ponga más o menos estribos voy a estar aumentando o disminuyendo la resistencia nominal. ¿Ya? Lo único que hace en el fondo es decirnos que la cantidad mínima de estribos que tiene que tener la columna. Lo cual obviamente es súper importante porque si no la columna no va a resistir lo que supuestamente debería resistir. Pero es prescriptiva en ese sentido. Entonces lo importante es cumplir con la norma, pero esto no va a determinar en el fondo cuánto resiste o no resiste la columna. ¿Sí? Ya, eso sería como la materia. Ejercicio. Ejercicio. Organicemos el carrete de mañana, déjenlo. Tema de ingenio.